Señor, esta es una hora muy importante, de mucha seriedad y reverencia, pues tenemos que tener temor delante de ti, porque es ahora cuando tú nos hablas. En tiempos antiguos, Señor, cuando tú dabas tu voz y tronaba, el monte temblaba. Permítenos, Señor, ya que estamos bajo tu gracia, también temblar delante de tu presencia. Un temblor interno, Señor, que nos lleve a reverenciar tu voz y la palabra que tú envías en este momento. Ayúdanos a ser sensibles, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poderla aplicar a nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo. Amén. Las caídas de las aguas, hablo de las cataratas, se considera uno de los fenómenos más bellos de la naturaleza. Son sistemas dinámicos que varían según las estaciones y con los años. Entre las caídas de agua más famosas del mundo se encuentran las cataratas del Iguazú. Están compuestas de 275 saltos, localizadas en diferentes alturas en la frontera entre Argentina y Brasil. Están también las cataratas del Niágara, situadas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, un caudal que llega a los 11,000 metros. Las cataratas de Yosemite, en California, Yosemite, que están en California, tienen 739 metros de caída, hermanos. Son muy conocidas por su belleza. Y el Salto Ángel en Venezuela tiene una altura de 1,002 metros, o sea, 800 metros de caída interrumpida. Es el salto de agua más alto del mundo. Y es realmente precioso cuando yo veo los programas así documentales de las naturales. Yo digo, Señor, ¿cómo es posible? Son millones y millones de galones de agua cayendo ininterrumpidamente. No se agota ese caudal de agua. Es algo verdaderamente maravilloso que Dios ha creado. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana, y abran en el Evangelio de Juan, el capítulo 4. Usted en casa puede leer el relato completo, yo solamente voy a resaltar algunos versículos de este pasaje. Juan capítulo 4. Aquí se encuentra el episodio donde Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Jesús estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo de Jacob, y eran más o menos las 12 del mediodía. Vino una mujer a sacar agua al pozo y Jesús le pidió que le diera de beber. Algo verdaderamente extraño para aquella mujer en específico, porque samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Además, los hombres judíos no acostumbraban a hablar con mujeres en público. Así que fue muy extraño de que para aquella mujer que Jesús le pidiera agua. Jesús respondió a su asombro. Miren lo que dice el versículo 10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Quiero resaltar aquí esa frase, fíjense, de las palabras de Jesús. Si conocieras verdaderamente, si tú conocieras, tendrías agua viva. ¿Qué importancia tiene realmente el conocimiento? No estamos hablando de una agua aposada, estancada en un pozo, sino una agua viva,
completamente viva. El diálogo continuó. Jesús le presentó la realidad que hay fuentes de aguas que verdaderamente no satisfacen la sed. Por tanto, Él mismo se presenta como la fuente de agua de la vida eterna. Miren lo que dice en los versículos 13 al 14. Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso me vino a la idea, esas cataratas que saltan, y es algo continuo, o sea, nunca se seca. La fuente es un manantial. Podemos también verla como un plato grande para servir comida. Es una fuente donde vamos ¿a qué? A alimentarnos. Trata aquí de un lugar donde uno va a alimentarse y a saciarse. Y ahora les quiero llevar a la esencia de este mensaje para que ustedes me sigan con su mente en la línea donde les quiero llevar. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos que identificar la verdadera fuente en la que yo estoy saciando mi alma. La fuente donde yo estoy yendo a alimentarme. Puede ser un programa radial, o lo que usted ve en la televisión, a la iglesia que usted acuda, los libros que usted lea, los predicadores que usted escuche. Todas esas son fuentes. ¿A cuál de ellas usted está yendo? Y lo que yo persigo es que al final de este mensaje nosotros podamos decir, bueno, ¿será esa fuente verdadera o no? Porque si esa fuente no es verdadera, está ocurriendo aquí un tremendo peligro. Mi alma se está enfermando en vez de estar creciendo saludablemente. Es muy claro por las Escrituras, no solo por el testimonio que Jesús le da a esta samaritana, que Jesús se presenta como esa fuente viva. Es un agua viva que salta para vida eterna. Y cuando mencionamos que Cristo es la fuente, obviamente nos referimos a las Escrituras, a la Biblia, a la palabra infalible, a la revelación divina, que como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, es tan útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. ¿Con qué fin? Con el fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. No quiere decir que seamos perfectos, pero tenemos que esforzarnos en ese camino, porque tenemos que estar preparados con el conocimiento de la palabra de Dios. Dios advierte en su palabra profética, esto es una cosa muy seria, ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando Él expone a la iglesia de la Odisea, advierte que en los últimos días la iglesia se va a exponer a una tibieza espiritual, a una ceguera, a un crudo materialismo que en vez de glorificar a Dios, lo que le va a causar es náuseas. Lea el capítulo 3 de Apocalipsis, usted lo va a encontrar que es así. Así es como se describe la iglesia, la Odisea. Sabemos que estamos en los últimos días por las señales que vemos alrededor. Hermanos, en la iglesia también hay señales. Entonces, el problema está que es obvio que esa tibieza espiritual es consecuencia ¿de qué? De un alma enferma, un alma que no es saludable, que no está alimentándose, no está saciándose en una fuente verdadera. O sea, no está adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios. Y le está afectando muchísimo en su fe, porque mientras más conocimiento tenemos de Dios, más crece nuestra fe. Entonces,
El resultado es que estamos rodeados de un empirismo por todas partes. Por todas las partes estamos rodeados. Cuando mencionamos esa palabra empirismo, es una teoría según la cual la única fuente de conocimiento es la experiencia. O sea, un empírico es alguien que cree que uno nada más que aprende a través de las sensaciones que uno va viviendo. Es algo así como práctico. Es la gente que te dice, no, espérate un momento, para tú nadar te tienes que meter en el agua. Es un empírico. ¿Y qué está buscando la gente hoy cuando asiste a las congregaciones? ¿Qué está buscando la gente? La gente busca sensacionalismo, cosas que le impresionen, cosas que impresionen sus sentidos, señales, prodigios, milagros. Es lo que busca la gente. Y nosotros tenemos que tener un entendimiento muy claro acerca de lo que son las señales. Hay varios conceptos. Vamos a enfocarnos ahora en este momento en ver qué es una verdadera señal, ya que hemos dicho que es lo que la gente va buscando hoy día. ¿Qué es una verdadera señal? Una señal es una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia y el poder de Dios. Algo ocurre que me deja saber que Dios está ahí y Dios lo ha hecho. Una señal también es una interferencia del Todopoderoso, o sea, el autor de la naturaleza. Es un acontecimiento que no resulta de una simple combinación de fuerzas físicas, sino que proviene de un acto directo de la voluntad divina. Inclusive el Nuevo Testamento designa milagros con varios términos. Usa la palabra dunamis, de donde resulta dinamita, para señalar poder. Quiere decir, un milagro es una obra poderosa. Algo que ocurre que muestra el poder de Dios en el nombre de Jesucristo. El Nuevo Testamento también usa el término terata para señalar un prodigio o un hecho asombroso. Toda la naturaleza está repleta de manifestaciones inexplicables del poder y la sabiduría de Dios. Cualquier aspecto de la naturaleza que usted pueda observar puede suscitar en usted asombro, porque esos son prodigios. Comencé este mensaje mencionando un prodigio de la naturaleza, las fuentes de las aguas. La otra palabra que usa el Nuevo Testamento para señales es semeía. Es de donde resulta el término semáforo, la señal de tráfico. Y es para dar la idea de un aviso o una alerta. Quiere decir, un milagro no es en sí mismo un fin. El fin no es el milagro. El fin del milagro es darnos una señal del poder del que hizo el milagro, de Dios. Quiere decir que cuando Dios realiza un milagro, no es para resolver una mera situación, es para darse a conocer, mostrar su poder, causar un asombro en la persona, de tal manera que le sirva en su vida espiritual, aunque resuelva la situación que haya tenido que resolver. Eso es un verdadero milagro, una verdadera señal, un verdadero prodigio. Pero lo que se está buscando hoy día es solamente resolver la situación. Ya, se resolvió la situación y quedé complacido. Y no se está yendo a verdaderamente a buscar lo que hay detrás del milagro, que es el hacedor del mismo. El hecho que el hombre es atraído por señales no es nada nuevo. Jesús habló del problema y les voy a presentar algunos ejemplos. Mateo 12:39 presenta una generación adúltera demandando señales. Mateo 16:1 refleja ahí los religiosos judíos
que pedían señales por motivaciones perversas. ¿Y cuáles eran las señales que pedían los judíos del Mesías? Un ungido con aceite sagrado que viniera a liberarles y a establecer su reino, el reino de David. ¿Qué tenían en la mente los judíos? ¿Qué era lo que tenían en la mente? Política y materialismo. Eso era lo que tenían en la mente. Pero Jesús vino a presentarles el reino de los cielos. Ellos no pudieron reconocer su verdadera misión. Que la verdadera misión del Mesías sí era liberal, porque para eso fue ungido Cristo. Él venía a liberar, pero ¿a liberar de qué? A liberar del pecado, del diablo, del mismo infierno. A eso venía Cristo a liberarnos. ¿Quiere más que eso? ¿Quiere más que eso? Porque todo el que cree en Cristo es libre, libre del pecado, libre del diablo, libre del infierno. Pero los judíos pedían señales. Juan 4:48 presenta la esencia de un verdadero empírico, que es el que tiene que ver para creer, lo cual es contrario a la fe. Porque la fe, según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero bueno, esos eran los judíos. Pero ¿y qué del cristiano empírico? El que se dice ser cristiano y anda detrás de las señales y del sensacionalismo. Porque Tomás es un buen ejemplo de ello. Tomás era un cristiano empírico. Ahí en Juan 20:25 él claramente lo dijo: si yo no veo, yo no creo. Entonces, para la gente empírica, si no hay manifestaciones extraordinarias, para ellos equivale a mortandad, a que no está el Espíritu Santo, a que no está Dios. ¡Qué equivocación tan grande! ¡Qué gran equivocación! Porque los judíos se caracterizan por pedir señales, pero el cristiano lo que pide es poder de Dios y sabiduría de Dios. A nosotros los cristianos nos basta Cristo. Él es la fuente de agua de vida eterna. A nosotros nos basta el testimonio del Espíritu Santo. A nosotros nos basta las Escrituras, confiar en sus promesas. Nos basta orar y clamar. Nosotros no tenemos por qué reclamar. Siempre les digo esto, hermanos, porque el que no tiene derecho, valga la redundancia, no tiene derecho a reclamar. Y todo lo que nosotros lo recibimos de la gracia del Señor. Por tanto, cuando yo oro, yo hablo con Dios y clamo en sus promesas. Pero es muy diferente a reclamar promesas, como si yo tuviera algún tipo de derecho. Pero ¿sabe cuál es el grave problema? Por eso es que al principio del mensaje yo les dije, identifique la verdadera fuente a la que ustedes están yendo a alimentar sus almas. Identifíquenla, porque hay peligros. El grave problema está que el mismo Señor Jesús enseñó que van a venir falsos cristos, falsos maestros, y van a tener también poder para hacer señales. Mateo 24, 11 y 24. Van a ser tan convincentes y tan elocuentes que el mismo Jesús dijo que si fuera posible, hasta arrastrarían a los mismos escogidos. Mateo 7, 21 al 23 es un versículo espeluznante que yo no lo tomaría a la ligera. En este versículo el Señor dice claramente: muchos me van a decir, Señor, Señor. Van a hacer milagros, van a hacer prodigios, van a hacer señales, pero yo les voy a decir, apártense de mí, yo no los conozco. ¿Y dónde ustedes creen que van a hacer esos prodigios, esas señales, esos milagros? Si no es siendo lobos vestidos de ovejas e introduciéndose en las congregaciones y engañando a aquellos
que empíricos que se dejan guiar por el sensacionalismo. Por eso es que está esta advertencia y hay que tener mucho cuidado. Hay que identificar la verdadera fuente de mi espiritualidad, porque estamos viviendo días que está en su apogeo la apostasía y el empirismo. Tenemos que discernir espíritus, hermanos, y si una señal contradice los mandamientos divinos, y como repito anteriormente, si un milagro, el objetivo del milagro no es glorificar a Cristo, ni glorificar a la verdadera fuente de poder, ese milagro tiene otra procedencia. Puede proceder del mismo diablo, de los mismos anticristos, y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las señales que a mí sí me importan? ¿Cuáles señales yo sí tengo que estar viendo? Las que me da el Espíritu Santo a mi vida. Señales de conversión, señales de arrepentimiento, de convicción. Yo tengo que ver si yo realmente estoy creciendo en conocimiento de la palabra de Dios. ¿Lo estoy? Piense por un momento, analice su vida. Tome el año pasado. ¿Cuánto usted aprendió de la palabra? ¿Cuánto usted creció en sus virtudes cristianas, en su carácter cristiano? ¿Cuánto usted creció? Hermano, eso es lo que nosotros sí tenemos que estar pendientes. No si me sale la uña y si me... Eso es lo que yo tengo que estar pendiente. Tengo que estar pendiente que se están reflejando en mi vida los frutos del Espíritu Santo. Quiere decir, cambios en mi personalidad. ¿Cómo estoy yo relacionándome a mis semejantes? ¿Están habiendo cambios en mí? Hermanos, una de las señales del fin es tibieza espiritual. Crudo materialismo, ceguera. Tenemos que estar seguros que la fuente que alimenta mi alma, que calma mi sed, es Cristo, es la palabra de Dios. Y mi deber y mi responsabilidad, porque la fuente está ahí, aquí está. Esta es la fuente, con el Espíritu Santo como iluminador y guía. Esta es la fuente tuya. Aquí es donde tenemos que acudir. Aquí es donde tenemos que corroborar que las cosas que oigo y que escucho son verdaderamente bíblicas. Yo tengo que ver qué es lo que está alimentando mi alma. No podemos ir a pozos. Tenemos que ir a las aguas vivas en Cristo que saltan para vida eterna. Yo estoy pensando, ¿qué es lo que yo puedo hacer de ahora en adelante para alimentarme más de Cristo? Piense por un momento, ¿qué cambio usted puede hacer? ¿Qué ajustes en su vida usted puede hacer para alimentarse de Cristo? Le puedo dar un ejemplo. Usted puede reforzar sus estudios devocionales. Es un buen ejemplo. Usted puede comenzar a asistir los martes al estudio de la Biblia. Eso es un buen ejemplo de cómo yo puedo acercarme más a esta fuente y comenzar a nutrirme y a crecer más. Yo voy a decir otro ejemplo. Usted puede también prepararse para estar más temprano aquí y participar de la escuela dominical. Lo único que tiene que hacer es estar una hora antes, no más, una sola horita, y estar en la escuela dominical. Y fíjense qué importante es eso, porque yo entonces también traigo a mis hijitos y ellos también se van a empezar desde pequeños a alimentarse de esta agua viva y van a empezar a nutrirse y a rebustecer su alma en la Biblia. Y ese es el mensaje que les tengo para ustedes, hermanos. Abrirles los ojos para que se den cuenta
Estamos viviendo las señales del fin. El resultado de todos los pozos que hay allá afuera. Consecuencia, la iglesia está tibia. Tibia por la falta de conocimiento bíblico. ¿Por qué es tan falta de conocimiento bíblico? Porque ya la gente no le importa la doctrina. Ya la gente lo que le importa es que si son mancos le crezca el brazo. Eso es todo lo que le importa a la gente. O conseguir un mejor trabajo y mejorar materialmente, pero nada de la vida espiritual, nada del alma. Y hay que tener cuidado porque no todo lo que usted escucha allá afuera es una fuente verdadera. Y si usted no está alimentándose de la fuente verdadera, lo terrible de esto es que ni tan siquiera va a tener la sabiduría para distinguir las otras fuentes. Y entonces va a dejar que eso entre en usted. Y las consecuencias son desastrosas, hermanos, desastrosas. Entonces, comience a buscar la fuente verdadera y venga al pozo. Perdón, al pozo no, venga a la fuente. Fíjese que la samaritana, ahí en el versículo 15, le dijo al Señor, dame esa agua para que yo no tenga que venir más a sacarla a este lugar. Señor Jesús, ilumíname, ¿qué tengo que hacer yo para yo no tener que estar escuchando esto y aquello? Sino es verdaderamente alimentar mi alma con la palabra del Señor. Porque el que pide y busca señales, yo encontré esto interesante y ya estoy terminando. Noten esto, el que pide y busca señales, o sea, el que sigue a Cristo por las señales o por los panes y los peces, nunca va a estar satisfecho, porque siempre va a querer más y siempre va a demandar más. Nunca va a estar satisfecho. Pero el que pide y busca en Cristo, claramente ahí se lo dice Jesús a la samaritana, no vas a tener sed jamás. Vas a estar satisfecho, vas a estar completo en las promesas que el Señor nos da. Que el Señor les bendiga, hermanos.